Dentro del proyecto Permapirinés estamos haciendo una perforación que el objetivo es llegar a 15 metros para poder instalar termómetros en esta profundidad y poder ver si hay cuerpos helados o permafrost. Y es en este sentido que hacer una perforación a 2.800 metros no deja de ser un reto. Entonces, ahora estamos aquí. La intención es que estas perforaciones y estos sensores instalados permitan tener unas estaciones de monitoreo del permafrost mucho más allá del proyecto. Es decir, unas estaciones, una red de seguimiento del permafrost en los Pirineos más allá de los años en los cuales estamos trabajando el proyecto. Este estudio es importante porque la criosfera y en concreto el permafrost es un centinela del cambio climático, es decir, que la mínima afectación tiene un mayor impacto, entonces son los primeros signos que vemos de si está afectando. En esa frontera climática centroeuropea y mediterránea, es una zona climática muy interesante, no había y es uno de los hitos que justifican, a nuestro entender, la realización del propio proyecto Permapirinés, la construcción y mantenimiento de una red pirenaica de seguimiento del permafrost.